Juan José Matarí, la pregunta que le estamos haciendo ya a nuestra audiencia. ¿Deben dimitir Chaves y Griñán siguiendo su propia doctrina, lo que ellos pedían para el resto? Vamos a ver, yo creo que tenían que haber dimitido hace mucho tiempo, porque la responsabilidad política en este caso yo creo que es más que evidente, porque está, en fin, no demostrado porque el juicio no se ha sustanciado, pero hay multitud de datos, de indicios y de datos objetivos que indican que se utilizó fraudulentamente mucho dinero público en Andalucía en los años que Chaves y Griñán estuvieron al frente de ella. Otro tema es la responsabilidad penal, que tendrá que dilucidarse en el ámbito, en este caso, del Tribunal Supremo, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el caso de consejeros y de diputados autonómicos, o en el caso de la jueza Laya, a quien corresponda en ese juzgado. Pero la imputación en sí no debería ser el motivo de la dimisión. Lo que pasa es que, claro, el Partido Socialista, ellos solo se han metido en este lío porque han querido ser, bueno, pues Susana Díaz y el señor Sánchez, los adalides en España contra la corrupción, han dicho que si había imputación tenían que dejar el escaño y ha llegado la imputación. Es verdad que en la citación no, como decía el señor Chávez, no hay ningún delito concreto, pero en el auto del mes de noviembre del año pasado sí hay una acusación de un delito de prevaricación y de malversación de fondos públicos. Por tanto, yo creo que ahora mismo, y después de escuchar a Susana Díaz y a Pedro Sánchez decir una y 100 veces que tenían que dimitir, pues tenían que dimitir. Y si no, que no hubieran puesto ese listón que su código ético, el Partido Socialista, dice lo que yo creo que es más razonable desde el punto de vista político, es que cuando haya una apertura de juicio oral, pues sea cuando haya un procesamiento, pues que se tome esa responsabilidad política. Pero si uno se autoimpone esa exigencia, lo que no vale es buscar artimañas para salirse de esa autoexigencia que te has impuesto tú, ¿no? Y el hecho, esas son artimañas, lo acaba de decir usted, es este espectáculo de donde digo, Diego, y depende de a quién esté yo mirando, porque si es a un representante del partido político de enfrente, le exijo su dimisión, sí, sin que haya ni siquiera causas abiertas, por ejemplo, en el caso de Monago. Y ahora, en el caso de Chaves y Griñán, es que le hemos visto en una entrevista con Jordi Évole en La Sexta a Pedro Sánchez diciendo que sí que tiene que dimitir. Que pediría su dimisión si les imputan. Claro, pues digo que ellos están en una contradicción y tienen que resolverla. Es verdad que la corrupción es un tema que desde un partido, cuando le afecta al otro, pues hay mucha exigencia, cuando afecta al propio hay menos exigencia. Por eso yo creo que hay que tener un acuerdo básico y una norma común que establecer. Yo creo que había una buena propuesta, que era eso, establecer que cuando se llegara a la apertura del juicio oral, es cuando tienen que dimitir, pero ahora hablaremos de esas responsabilidades políticas. No estamos en este caso. Y además, insisto, como decía al principio, hay una responsabilidad política, yo creo que más que evidente, del señor Chávez y del señor Griñán, porque es imposible que durante 10 años haya funcionado un sistema de subvenciones sin procedimiento alguno, con informes de intervención que no se han atendido, sin que el consejero de Economía, en este caso el señor Griñán, y el presidente de la Junta, donde pasaban además los consejos de gobierno, había modificaciones presupuestarias. Es imposible que se pueda, y si fuera posible, me quieren decir que se pueden manejar 1.000 millones de euros en una administración sin que los consejeros y los responsables políticos y que el presidente sepa cómo se está utilizando eso. Y aparte que hay pruebas... Margarita, solamente una cosa. Es que me gustaría, por cerrar el capítulo donde digo, Diego, y ahora vamos a hablar, sí, por supuesto. Me gustaría que viéramos a Pedro Sánchez este mismo fin de semana, este sábado, diciendo que no le va a temblar el pulso con los que estén imputados en causas de corrupción, con los corruptos, en fin. El compromiso con el que yo me presenté a la Secretaría General sigue indemne. No me temblará el pulso en echar a ningún corrupto del Partido Socialista. Esto lo decía después de haber apartado a Tomás Gómez, donde no hay ninguna imputación, pero donde han hablado del caso del tranvía, y ahora que sí que hay una imputación, escuchen lo que decía de nuevo esta misma mañana Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. No se ha rebajado y desde luego yo voy a cumplir con mi palabra. Cuando se produzca, por favor, cuando se produzca esa imputación con delitos, si es que se produce, el Partido Socialista actuará. Y por tanto yo cumpliré con mi palabra, ¿vale?
Así que, Chema Olmo, desde que en octubre el código ético del Partido Socialista, flamante, brillantito, lo pusieron y lo dieron a conocer, el Partido Socialista ha cambiado de opinión hasta en 4 ocasiones, ¿no? Es un código ético de quita y pon. Sí, bueno, sobre todo yo me estaba acordando también de otro caso que tiene que ver con el escándalo de los ERES, que es la situación en la que se encuentran los 4 aforados, que eran consejeros también de la Junta de Andalucía, y que tras convocar elecciones la señora Susana Díaz y disolver el Parlamento, los ha colocado, los ha situado en la Diputación Permanente para que tampoco pierdan el fuero. Es curioso porque, claro, esa actitud, ese comportamiento no se compadece con lo que luego dicen los códigos éticos y lo que han expresado tanto el secretario general del Partido Socialista como la propia Susana Díaz en los últimos meses. Y de hecho hemos visto ahora las declaraciones de Pedro Sánchez, donde matiza ya por primera vez que tiene que ser una imputación con delito, ¿no? Con propina. Hasta ahora no se había comentado. Y dime una cosa, nada. esos aforados que aquí lo denunciamos según se producía ese blindaje en directo, lo vivíamos aquí, de cómo la Junta de Andalucía, al disolverse el Parlamento, por una decisión directa del gobierno andaluz, decidía blindar ante posibles implicaciones en casos de corrupción. ¿A quiénes les afecta y por qué? Bueno, afecta a 4 consejeros de empleo e innovación, si no estoy equivocado, sí, de la Junta de Andalucía, que también participaban y formaban parte de los consejos de gobierno en los que se aprobó el Fondo de Reptiles y en los que se iban tramitando las ayudas sociolaborales que están siendo investigadas por la justicia. Sí. A mí me gustaría recordar una cosa. Es cierto que en el auto por el que el Supremo cita a declarar a José Antonio Griñán para el próximo 9 de abril y a Manuel Chávez para el próximo 14 de abril, no se especifica un delito en concreto, sí, pero hay que tener en cuenta que esa imputación se produce después de que haya llegado al alto tribunal una exposición razonada de la jueza Mercedes Alaya, donde sí que se especifican una serie de comportamientos presuntamente delictivos y donde la Fiscalía se considera competente también al considerar que existen indicios para que estos señores sean investigados. Es cierto que el trámite en estos momentos no se sustancia en un delito concreto, pero eso no quiere decir que a estos señores se les cite a declarar para nada, ni mucho menos que sea algo que vaya a ocurrir porque el señor Manuel Chávez lo había pedido de forma voluntaria, como intentó explicar ayer en el pasillo del Congreso de Diputados, que parece casi algo cómico, ¿no? Yo creo que en esta jornada negra de ayer del Partido Socialista, que lleva ya una semana con varios días nefastos para su historia, el PSOE ha inventado una nueva figura, y es la imputación piadosa, la imputación por nada. Es decir, estos señores están en el Supremo por casualidad, no se les imputa nada, han llegado ahí, se supone que para que las instancias jurídicas demuestren su honorabilidad, y es un premio a su trayectoria. Eso el Partido Socialista lo podrá decir, como ha hecho Pedro Sánchez hoy, corriendo, los periodistas persiguiéndole, en un canutazo en el que los micrófonos se chocan unos con otros y tú no te paras a responder las preguntas de la prensa. Cuando no, este fin de semana pasado hablas a través de un plasma en 2 mítines políticos, porque no ha aparecido todavía Pedro Sánchez en una rueda de prensa desde el tema de Tomás Gómez, pero por mucho que lo repita el Partido Socialista, que no están imputados porque no se les imputa un delito, eso el común de los españoles no se lo cree, porque en esa providencia judicial, que por cierto en Twitter mucha gente a mí personalmente me ha afeado que digamos que es un auto. Parece ser que es una providencia del juez instructor, sí, pero bueno, el matiz jurídico no creo que vaya a ningún sitio. Ahí pone claramente, señores, imputados. Y cuando declaren, veremos de qué se les imputa. Pero la palabra imputados no se puede borrar de un escrito judicial, no se puede borrar. De todas maneras, bueno, yo querría hacerle un comentario al señor Matari, pero a raíz de las últimas intervenciones vuestras, yo creo evidentemente que hay una contradicción por parte de la dirección del Partido Socialista, evidentemente. Evidentemente, a mi juicio, tanto Chávez como Griñán no actuaron de forma corrupta, pero no vigilaron suficientemente. Pero hay una posible salida, que sería que ellos mismos se dieran de baja del Partido Socialista o que Pedro Sánchez decidiera darles de baja del Partido Socialista y que pudieran mantener sus escaños por lo menos para no volver a la jurisdicción ordinaria, hasta que se sustancie en el Supremo las primeras comparecencias y las primeras conclusiones. Yo creo que esa sería una solución salomónica y que podría obviar esta contradicción evidente que Pedro Sánchez ha demostrado en los últimos días.